Bien, entonces, repasando muy rápidamente lo que vimos en la clase anterior, vimos básicamente por qué las entidades financieras necesitan un banco central, y hablamos de la naturaleza del depósito bancario, eso de que los depósitos son de capital asegurado, es decir, de capital fijo con activos que los precios varían, o sea, más que los precios, las cotizaciones o las evaluaciones varían en función de determinadas cuestiones que están muy vinculadas al ciclo económico, por eso decíamos que es una actividad absolutamente cíclica, la actividad financiera, y retengan ese concepto porque cuando veamos las regulaciones prudenciales vamos a hablar de la prociclicidad de estas regulaciones y de los riesgos que eso trae aparejado. Eh, Hablamos de los bancos centrales modernos, cuáles eran las responsabilidades, estaban relacionadas con el diseño y ejecución de la política monetaria y también el objetivo de estabilidad financiera, además de la regulación y la supervisión a nivel micro y macro de las entidades financieras. Habíamos hablado un poco del peso de la política pública y cuáles eran los distintos objetivos del Banco Central, de los bancos centrales. Ahora vamos a profundizar en lo que es Argentina puntualmente en la clase de hoy. Eh, Hablamos de algo del proceso de toma de decisiones y por último vimos algunas filminas relacionadas con el marco legal del sistema financiero y vimos la ley de entidades financieras hasta el artículo 30 sí, hasta el 42, en realidad salteando el artículo 34, 35 y 35 bis, que eso están relacionados con la resolución, los mecanismos de resolución de crisis que prevé la normativa, la ley, la legislación en la Argentina, y esa la vemos en el capítulo de los artículos en adelante, pero que estaban relacionados con la modalidad de liquidación de las entidades financieras, que es un proceso específico, pero que lo vamos a mencionar un poco cuando veamos crisis, los mecanismos de resolución de crisis bancaria, pero no hace a la esencia del contenido que queremos brindarle en la cátedra, ¿sí? Los procesos de quiebra de las entidades financieras. Por lo tanto, esa parte de la norma, del cuerpo legal, no lo veo. La idea de hoy es ver lo que tiene que ver con los bancos centrales y la carta orgánica del Banco Central, simplemente repasar cuáles son las funciones más comunes que tienen los bancos centrales para entrar en tema. Sabemos que los bancos centrales tienen como función el ser custodio y administrador de lo que son las reservas de libre disponibilidad, reservas internacionales, en Argentina puntualmente las reservas en oro y divisas. Eh, Otra función importante de los bancos centrales es la de actuar como agente financiero del gobierno, es decir, cobra y paga por cuenta de este. Por ejemplo, cuando la República Argentina tiene que pagar la amortización o renta de un título público emitido por el Tesoro, en realidad el mecanismo de pago es que el gobierno nacional deposita en su cuenta en el Banco Central, cuenta del Tesoro dentro del Banco Central, el dinero, y quien se encarga de girar esa plata es el Banco Central, pero en función de su calidad de agente financiero del gobierno. No es que el Banco Central paga con su plata los títulos de deuda. Podría eventualmente hacerlo, pero esa es otra cuestión que ahora vamos a ver que está limitada y no corresponde en realidad. Es el responsable de la política monetaria, por lo cual controla la oferta monetaria fijando encaje o con operaciones de mercado abierto, un poco
perdón, lo que ya hemos visto, es un banco de bancos, es decir, el Banco Central no le presta a individuos y empresas, sino que Banco de Bancos le presta a las entidades financieras. Vamos a ver bajo qué modalidad y con qué limitaciones ocurre eso puntualmente en la Argentina. Y por supuesto es el proveedor exclusivo de dinero legal, de curso legal en un país. Son las principales funciones y otras obviamente, pero las principales son estas que acabo de mencionar. Evolución histórica. El Banco Central de la República Argentina nace en 1935 en virtud de un dictamen de una misión británica de organismos de control, un banco que en su carta orgánica inicial tendía a promover la liquidez del sistema, el buen funcionamiento del crédito, y un punto clave era la prohibición de las entidades financieras de realizar operaciones que comprometieran su liquidez. Básicamente esos puntos están vigentes absolutamente en la actualidad, pero ya desde 1935 forman parte de la Carta Orgánica de esta entidad. Un párrafo para hablar de los cambios que se produjeron en el año 2012 en la Carta Orgánica, Ley 24.144, insisto, así como la 21.526, Ley de Entidades Financieras, la tienen que bajar de, del sitio del Banco Central, también esta Carta Orgánica está dentro del marco normativo que figura en el sitio web del Banco Central. Si llegan, deben estar incluso en el sitio web de la cátedra. Si no llegara a estar, nos lo hacen saber y le proporcionamos los elementos. Si bien nosotros hablamos de los artículos y los vemos en particular, si hay alguna duda al respecto, es bueno ir al cuerpo legal y poder evacuar esa eventual duda que pudiese haber. ¿Okay? Estas modificaciones que se produjeron en el 2012 tenían algunos objetivos, como por ejemplo restablecer el mandato múltiple. ¿Por qué? Porque anteriormente a esta ley, ¿sí? La misión primaria y fundamental, artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, era el de preservar el valor de la moneda, y actualmente se procura el pleno desarrollo, el pleno empleo de los recursos de desarrollo de la economía con equidad social. Recuerden que el objetivo que tiene el Banco Central es el mandato que la sociedad, a través de sus representantes, que son los legisladores, le otorga al banquero central para que realice su actividad de banca central. Asimismo, se le devuelve al Banco Central la capacidad de que el sistema financiero esté al servicio de la evolución y el crecimiento de la economía real y que el crédito esté disponible para actividades de inversiones productivas. Con la idea de, con un sesgo importante en cuanto a lo que es la inclusión financiera y sin distinción de tamaño de empresas y o de distribución o localización geográfica. Amplía también el perímetro regulatorio. Esto está de acuerdo a lo que se denominó la Dodd-Frank Act en Estados Unidos, donde a partir de la crisis de los años 2008, y dada la interrelación de las entidades financieras con otras entidades no financieras, es que se amplía el perímetro, es decir, el Banco Central tiene facultad de supervisar otros segmentos del sector financiero, como por ejemplo lo que se llaman los proveedores no financieros de crédito. En muchos casos son administradores de tarjeta de crédito, por ejemplo, pero tarjeta de crédito no
relacionada con los bancos, ¿no? Visa, ¿no? Las Mastercard que emiten los bancos. Si, por ejemplo, la tarjeta naranja, que ahora hace poco aplicó para abrir un banco digital. Por último, se le faculta al Banco Central establecer normas que preserven el buen funcionamiento del sistema. Esto tiene que ver con las cuestiones relacionadas a la defensa de la competencia, que está intrínsecamente relacionado también a la defensa del consumidor. Esto también está relacionado con los puntos que se modificaron en el mundo a partir de la crisis del 2008 y de los abusos que cometieron las entidades financieras respecto de los usuarios más desprotegidos, es decir, los consumidores. Recuerden que un contrato bancario, una tarjeta de crédito, un mutuo, un préstamo, cualquiera de ellos, son contratos de adhesión. Si cualquiera de nosotros va al banco y te dice, mira, yo quiero la tarjeta de crédito, pero no estoy de acuerdo con la cláusula 8, inciso C del contrato. ¿Qué le dice el banco? Directamente le dice, flaco, cuando le dice, porque ahora ni siquiera atienden personalmente, sino todo virtual, le dice, mira, flaco, no te lo puedo modificar, es esto o andate a otro banco. No hay una posibilidad, por eso es un contrato de adhesión. Como es un contrato de adhesión, se entiende que en caso de un conflicto la prueba es a favor de, en contra, más que a favor, en contra de la entidad financiera. Un tema fundamental que la norma, la ley anterior comprendía era que es una ley que se promulgó allá por el año 92. Esto es en plena convertibilidad, es decir, que reflejaba distintas cuestiones que estaban intrínsecamente vinculadas a las previsiones de la ley de convertibilidad. Y eso le quitaba flexibilidad a la tarea del banquero central, por eso se cambian algunas cuestiones, como por ejemplo el nivel de reserva que debe mantener el Banco Central. Antes, con el 1 a 1, las reservas debían ser iguales a el pasivo monetario del Banco Central, es decir, un peso, un dólar. Eso obviamente cambia. En estos casos, libera en cierta forma parte de esas reservas para ser utilizadas por el gobierno para el pago de deuda soberana. Y se amplía, y entonces no es menor el tema, se amplía sustancialmente los niveles de asistencia o los límites a esos niveles de asistencia al gobierno nacional vía adelantos transitorios. Bien, entramos de lleno en el análisis de la Carta Orgánica, vamos a ir viendo distintos artículos, como en el caso de la Ley de Entidades Financieras no vamos a ver todos los artículos, sí vamos a ver los que consideramos los más importantes, y dentro de esa escala están, por ejemplo, el capítulo 1, donde habla de que el Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional, que está regida por la Carta Orgánica y las demás normas. ¿Qué significa autárquica? Significa que maneja su propio presupuesto y se autorregula y tiene capacidad de poder controlar, es decir, el poder de policía tiene capacidad de controlar a las entidades que están bajo su orden. El artículo 3, que les decía anteriormente, habla de la misión primaria y fundamental del Banco Central. Antes era preservar el valor de la moneda, es decir, tenía un objetivo único que era el de, en cierta forma, luchar contra la inflación. Eso es preservar el valor de la moneda. Claramente no era un
podemos discutir si está bien o está mal, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista académico, es mucho mejor un mandato múltiple como el que tiene actualmente que un mandato que estaba relacionado exclusivamente con una parte de, de la actividad monetaria del Banco Central. Después podemos discutir también si los que manejan el Banco Central tienen la idoneidad para realizar, para tener un grado de libertad distinto al que había antes, pero bueno, en pos de la modernidad, creo que esa modificación en la Carta Orgánica tiene sentido que haya ocurrido en aquel momento. ¿Cómo es ahora el artículo 3? Habla de que la misión del Banco Central, es decir, el mandato que le da la sociedad al Banco Central es el de promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, tiene que haber una coordinación con las políticas del Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que tenga que haber una pérdida de independencia. Sí, insisto, una coordinación. Es decir, entonces promover la estabilidad monetaria, ¿sí? El anterior gobierno de la actual coalición era en cierta manera bastante reaccionaria a utilizar la palabra inflación, de hecho que la borró prácticamente todos los instrumentos legales que eh, se modificaron en aquel momento. Hoy me parece que ha cambiado bastante esa situación. Por eso habla de estabilidad monetaria, que en definitiva está relacionado con ese punto. La estabilidad financiera, es decir, tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos de ocurrencia de una crisis bancaria. Y agrega el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es decir, mandato múltiple. Tiene el mandato de preservar el valor de la moneda en cierta forma, buscar la estabilidad financiera, cosa que no haya crisis, y perseguir el pleno empleo de los factores, vía el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Son puntos antagónicos entre sí en cierto momento del ciclo económico. Cuando el ciclo económico viene creciendo muy por encima de su potencial y el peligro real es la inflación, claramente ahí debería el Banco Central tomar medidas restrictivas de las que vimos en clases anteriores, con el fin de privilegiar en ese momento la estabilidad monetaria. Contrario sensu, en una situación de pandemia como la que hubo el año pasado y con una economía cayéndose en picada, claramente el objetivo principal era el de buscar el empleo y el desarrollo económico. Por eso políticas sumamente expansivas como la que se desarrolla. A continuación, la Carta Orgánica habla de la independencia del Banco Central, es decir, el principio de independencia sigue estando consagrado en la Carta Orgánica, a pesar de que en algunos casos uno puede pensar de que hay cierta tendencia a vulnerar esta independencia. Pero no es una cuestión que se luzca a simple vista. ¿Qué dice la independencia del Banco Central? Dice que en la formulación y ejecución de la política monetaria no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? El banquero central es independiente, tiene que tomar las medidas que crea conveniente en función de
el mandato que le otorga la sociedad y en los momentos que crea conveniente. Obviamente, es muy difícil tomar medidas no consensuadas, de hecho que en el mundo pasan estas cosas. El tema es cuando hay una visión divergente y es donde hay que hacer valer la independencia. ¿Qué le llamo visión divergente? Cuando la economía está creciendo, como dije anteriormente, por encima, muy por encima del potencial y donde el peligro de inflación es inminente, la manera de corregir ese exceso es vía lo que se denomina enfriar la economía, subir la tasa de interés, que haya menos crédito, y son cuestiones que obviamente a los políticos nos gustan. ¿Sí? Es difícil ganar una elección en el marco de una política monetaria restrictiva. Hay menos demanda, hay menos empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde se deben activar estas cuestiones relacionadas con la independencia. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Paso rápido, que son bastante simples en general. Regular el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar a la entidad financiera y demás normas. Ya sabemos que, de acuerdo a el artículo 4 de la Ley de Entidades Financieras, es el Banco Central la autoridad de aplicación de normas, y esto lo que hace es recoger ese punto. Política monetaria, regular la cantidad de dinero, las tasas de interés. Política financiera, regular y orientar el crédito. Actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país. Esto es lo que habíamos hablado de la función del Banco Central como agente financiero, es decir, pagar y cobrar por cuenta y orden del gobierno. Concentrar y administrar las reservas de oro, divisa y otros activos externos. Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, siempre digo lo mismo, esta es una función que el Banco Central poco hace al respecto, porque es algo que tienen bien en claro. El Banco Central atiende al mercado monetario, la Comisión Nacional de Valores apunta a regular el mercado de capitales. Por lo tanto, es poco lo que el Banco Central hace en este sentido, pero no está mal que esa función siga explicitada en la Carta Orgánica. Fíjense el punto siguiente. Habla de ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sanciona el Congreso Nacional. La política monetaria la diseña y la ejecuta el Banco Central. En cambio, la política cambiaria la promulga por ley el Congreso y el Banco Central la ejecuta. Esto se cambió allá en el 92 cuando se implementó la ley de convertibilidad y, como su nombre lo indica, se promulgó por ley. Antes de eso, el régimen cambiario era fijado por el Banco Central y en la actualidad se mantuvo esa cuestión. Es decir, quien definió la dolarización de la economía fue el Congreso. Quien definió la desdolarización de la economía, es decir, la salida de la convertibilidad, también fue el Congreso. ¿Qué otras funciones? Regular los sistemas de pago, cámaras liquidadoras, compensadoras, remesadores de fondos, transportadores de caudales y todos los servicios que tienen que ver con la transaccionalidad, con permitir que la transaccionalidad del sistema financiero funcione adecuadamente, ya sea que lo haga el Banco Central o ya sea que lo hagan entidades privadas, también forman parte de las funciones del Banco Central. Y un punto que se agregó en la modificación del 2012 tiene que ver con el de proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia. Se puede coordinar con defensa del consumidor este tipo de cuestiones. Es lo que le comenté anteriormente, que se agregó a partir de
los abusos de las entidades financieras, especialmente en Estados Unidos, durante la crisis del 2008. ¿Cómo está integrado el directorio del Banco Central? Tiene un presidente, un vicepresidente y 8 directores. Todos ellos deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera. Y obviamente gozar de reconocida solvencia moral. Serán designados por el Poder Ejecutivo, deben llevar acuerdo del Senado y duran 6 años en su función y pueden ser reelegidos. Pero hay un problema. Dadas las dificultades de la política argentina de consensuar algunos aspectos y entre esos aspectos la aprobación del pliego de un presidente del Banco Central, especialmente en un país donde se cambia muy rápido de presidente en el Banco Central, no es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que en 30 años debe haber tenido 5 presidentes de la Reserva Federal. En Argentina, ahora hace bastante que está PS, pero ha habido algunos cambios importantes, incluso en el anterior gobierno. Mientras tanto, mientras el Senado no apruebe el pliego de el presidente o el resto de los directores, el Poder Ejecutivo Nacional lo puede nombrar en comisión. Es decir, con la idea de que el Banco Central no puede quedar acéfalo, no puede quedar sin un cuerpo directivo. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente, el directorio, perdón, del Banco Central? Determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco, por ende, interviene en las decisiones que afectan el mercado monetario y cambiario, por ejemplo, la decisión de fijar la tasa de las LELIQs, por ejemplo, son las letras de liquidez, o de los pases que realiza el Banco Central, es resorte del directorio del Banco Central. De hecho que los jueves se reúne el directorio y normalmente los viernes vienen las noticias y hay que laburar todo el fin de semana en las entidades financieras para adecuar sistemas y demás a las medidas que toma el directorio del Banco Central. Adicionalmente a esto, prescriben los requisitos de encaje, es decir, el efectivo mínimo que deben cumplir las entidades financieras, fijan la tasa de interés para las operaciones crediticias del banco. ¿Cuáles son las operaciones crediticias? Los préstamos que el Banco Central le otorga a entidades financieras. Recuerden que el Banco Central es un banco de bancos, ¿sí? Establecer las relaciones técnicas de liquidez y solvencia, lo que vamos a ver en el capítulo 3, el próximo. Determinar las sumas para capital y reservas de la entidad. Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico de la expansión del sistema financiero, es decir, eh, fijar las distintas alternativas que tienen las entidades financieras para expandirse, ya sea vía sucursales, vía filiales, vía mostradores de menor jerarquía, ATMs, etcétera, etcétera. Revocar la autorización para funcionar en entidades financieras y cambiarias. Ustedes saben que el Banco Central, así como quien autoriza a funcionar a las entidades financieras, también el directorio tiene la facultad de revocar esa autorización. Obviamente tiene que ser por alguna cuestión grave. Ejerce la facultad de la ley, reglamenta la creación de cámaras compensadoras de cheques y de valores que organizan entidades financieras. Cuando uno deposita un cheque al cobro, esto se realiza, se llama el clearing, mediante un mecanismo en el cual participa COELSA o ACH, que son las dos
entidades privadas que realizan esa tarea, ese servicio a las entidades financieras, y obviamente quien reglamenta y supervisa que se cumple es el Banco Central. ¿Qué más? Son muchas, pero son fáciles, ¿no? Por eso voy un poco rápido. Si no entienden alguna cosa, eh, pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas que consideren pertinentes. Establece las denominaciones y características de los billetes y monedas. Después nos peleamos si el prócer, si es el animalito o lo que fuera. Y así como dispone la emisión de los billetes, dispone la desmonetización de los billetes, el caso último que tuvimos con un montón de idas y vueltas, que fue el billete de 5 pesos. Establece las normas que son internas para la organización y gestión del banco, autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias, y asimismo también autorizar la apertura de sucursales, proyectos de fusión, etcétera, etcétera. Aprobar las transferencias de acciones según requiera la ley de entidades financieras. Recuerden que el Banco Central debe autorizar no solamente las nuevas entidades, sino también toda compraventa de paquetes accionarios y demás entre entidades, fusiones, adquisiciones y demás. Todo eso debe ser aprobado por el directorio del Banco Central. Lo vimos en la ley de entidades financieras y acá está el correlato atribuyendo esa facultad al directorio del Banco Central, determinar el nivel de reservas, regular las condiciones del crédito en cuanto a riesgo, tasa, plazo, cargos y demás, dictar las normas aplicables a las actividades del sistema financiero, dictar normas que preserven la competencia dentro del sistema financiero, y también dictar todo lo que tiene que ver, las normas que tienen que ver con la captación por parte de las entidades financieras de depósitos y otros pasivos en dólares, ya sea vía depósitos, vía bonos, tanto en el mercado local como en el mercado externo. Y esto es sustancial la cuestión. Recuerden que, por ejemplo, el banco hipotecario había emitido una obligación negociable en 2015, era por 5 años, y venció a fines del año pasado, en noviembre, y el Banco Central, vía una normativa que todavía está vigente, obligó a la entidad a refinanciar, a pagar una parte y a refinanciar el resto, lo cual generó todo un conflicto con los tenedores de títulos. Esto para preservar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Declarar la extensión de la aplicación de la ley de entidades financieras a personas no comprendidas en ella, cuando lo aconsejen, ya sea por el volumen o por razones políticas monetarias, cambiarias o crediticias. Es decir, si hubiese entidades que compiten o que realizan actividades financieras por fuera del sistema, el directorio del Banco Central tiene la facultad de declarar la extensión de la aplicación de la identidad financiera. No es algo habitual, pero está previsto que así sea, y establecer políticas diferenciadas orientadas a pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Esto también se agregó en la última modificación, justamente tendiendo a defender en cierta forma a las pymes y a las economías regionales, que en general tienen mayores problemas de acceso al crédito que las grandes empresas. Bien, con esto hemos visto cuáles son las atribuciones que tiene el directorio. Vamos a ver en el capítulo, el artículo 17, cuáles son las operaciones que puede realizar el Banco Central. Por un lado, emitir billetes y monedas.
habíamos visto que era una de las funciones principales de los bancos centrales, pero también habla de, dentro de las operaciones del banco, de otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria hasta un máximo equivalente al patrimonio de. Vamos por partes. Habla de redescuento, pero también vamos a ver que a continuación vamos a hablar de adelantos. Estas son operaciones, son modalidades de operaciones de financiamiento que el Banco Central le da a las entidades financieras que están bajo su órbita. Esto tiene que ser por razones de iliquidez transitoria. O sea, no puede el Banco Central otorgar líneas de redescuento permanentes a las entidades. No es la idea. Si una entidad necesita en forma permanente una línea de este tipo, es porque esa entidad tiene problemas de liquidez y o de solvencia y se debe resolver por otra alternativa. Esto es lo que se llama préstamo de última instancia. Cuando una entidad tiene problemas de liquidez transitoria, como última instancia puede acudir al Banco Central vía este mecanismo. En este caso, el redescuento. El redescuento tiene como garantía, o sea, siempre tiene que ser debidamente garantizado los préstamos que realiza el Banco Central y deben ser de corto plazo, usualmente por 30 días, pueden ser renovables hasta 90 días. Insisto, la idea es que si el problema es de largo plazo, hay que resolverlo por otra vía, no por el préstamo de última instancia. ¿Cómo se pueden? Y tiene un máximo que es el patrimonio de la entidad. Y esto se garantiza con instrumentos de crédito, o sea, se ceden instrumentos de crédito, mutuos, pagares, etc., a favor del Banco Central. Se ceden títulos públicos u otros valores, o afectación especial o general sobre activos determinados, o también créditos u otros activos cuyo deudor o garante sea el Estado Nacional. Esto es porque en algún momento después de la crisis del año 2001, los activos de las entidades financieras habían quedado sumamente deteriorados y prácticamente lo único solvente que tenían las entidades eran los préstamos garantizados al gobierno nacional, que fue un canje que en aquel momento el gobierno del expresidente de la Rúa, a través del Banco Central, a través del ministro de Economía, que era Cábalo, le habían dado a los bancos, a cambio de los bonos, unos pagares para evitar el efecto de la cotización sobre el balance de las entidades financieras. Los bonos caían fuerte para no reflejar esa pérdida en el balance de las entidades, se los cambiaron y de hecho que los préstamos garantizados se siguieron pagando, incluso en el año 2001 y luego de la crisis. Dijimos entonces, razones de liquidez transitoria hasta un máximo equivalente al patrimonio de. Pero en general, nosotros dijimos de que una de las características principales de las entidades financieras es la elevada relación de recursos de terceros por sobre los recursos propios. El nivel de leverage de apalancamiento es muy elevado. Por lo tanto, en muchos casos, este máximo del patrimonio de la entidad no alcanza. Si la entidad está 15 veces apalancada y tiene un problema serio de liquidez, es difícil que le alcance con ese monto, con ese límite. ¿Qué dice en ese caso? Cuando sea necesario dotar de liquidez al sistema, a juicio mayor del directorio, se podrá exceder el tope. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Dotar de liquidez al sistema.
Pero en ese caso, además de las garantías, siempre tiene que estar garantizado, además de la garantía deben prestar conformidad, deben prendar el capital social y prestar conformidad a una eventualidad de aplicación del artículo 35 bis, esto es, a una eventual liquidación de la entidad. Si no quiero profundizar mucho en eso, pues después la vamos a ver en detalle con algún ejemplito en particular. Es decir, los redescuentos es en general con garantías eh, de créditos básicamente, los adelantos es contra garantía de otro tipo de activos. Pero en definitiva son muy similares en cuanto a la instrumentación y en cuanto a las consecuencias de la misma. Si no alcanza el tope del patrimonio, se puede exceder, pero prendando el capital y firmando la conformidad del 35 bis. ¿Qué otras operaciones puede realizar el gobierno, el Banco Central? Comprar y vender a precios de mercado en operaciones de contado de términos, títulos públicos, divisa con fines de regulación monetaria. Es decir, ¿se acuerdan los instrumentos que vimos cuando hablamos de cómo el Banco Central lleva a cabo la política monetaria? Es básicamente esto. Son las operaciones que tiene la posibilidad de realizar el Banco Central. Siempre que sea, como dice ahí, a precios de mercado. Puede ser contado a término, por eso realiza operaciones de pase. Por eso puede comprar o vender títulos públicos, así como también divisas. Se puede utilizar la política cambiaria como parte de la regulación monetaria. De hecho, ¿qué? Cuando el Banco Central compra dólares, ¿sí? Cuando sale en el diario que el Banco Central compró 300 millones de dólares producto de la liquidación de el sector agropecuario, contra esa compra de divisas, lo que hace es emitir pesos. Es decir, es volcar liquidez. Perdón, no, yo digo, cuando aumenta la reserva, lo que hace es aumentar también, par y paso, el endeudamiento, es decir, la base monetaria. Puede comprar y vender oro y divisas, recibir oro y activos en custodia, actuar como corresponsal de bancos centrales, recibir depósitos en moneda nacional o extranjera. ¿De quién puede recibir depósitos el Banco Central? De entidades financieras. De hecho, que las entidades financieras deben mantener una cuenta, por lo menos una cuenta en pesos y una cuenta en dólares, abierta en el Banco Central para su giro operativo. Establecer los aportes a fondo de garantía de depósito y o de liquidez bancaria. Esto lo vamos a ver también en un capítulo en particular cuando hablamos de los regímenes de garantía de los depósitos, pero eso está previsto en las operaciones del Banco Central. Y puede emitir títulos o bonos, en este caso son las famosas letras de liquidez, LELIX, antes eran las letras del Banco Central, LEBAX, las que emitían con fines también de regulación monetaria. ¿Cuáles son las operaciones prohibidas que tiene el Banco Central? Fíjese cómo dice, es medio largo, pero les resumo 2 o 3 puntos. Dice que el Banco Central no puede conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades. ¿Okay? Como norma no puede. Ahora, sí puede, porque eso dice, excepto adelantos transitorios al gobierno nacional hasta el 10% de los recursos efectivos que ha obtenido los últimos 12 meses. Es decir, de lo que el gobierno nacional haya recaudado por impuestos en los últimos 12 meses, hasta el 10% se lo puede prestar vía adelantos transitorios. Y cuando se habla de financiar al gobierno nacional, básicamente está dentro de ese límite. Y esos
adelantos deben reembolsarse dentro de los 12 meses de efectuar. Obviamente se puede haber revolver, no necesariamente tienen que cancelarlos por total. Incluso de hecho que los valores absolutos acá no es lo relevante, lo importante acá es la tasa de cambio, ya sea de crecimiento o de cancelación de esos préstamos, para pensar en cierta forma, para tratar de escudriñar en cierta forma cuáles van a ser los efectos inflacionarios en la economía futura. Esto ya estaba previsto en la norma, en la ley. Lo que cambia en 2012 es que se agregó que con el carácter excepcional y en caso de que la situación, las perspectivas de la economía nacional o internacional, caso del 2008, así lo justificara, pueden otorgarse adelantos transitorios adicionales, como máximo el 10% del que el gobierno haya obtenido. Y esa facultad podrá ejercerse durante un plazo máximo de 18 meses. Cumplido ese plazo, no podrá otorgar al gobierno nacional adelantos que incrementen ese último concepto. Es decir, prácticamente se duplicó la capacidad de endeudamiento del gobierno nacional vía adelantos transitorios, producto de esa modificación. Y hoy hacen uso a full de, de esta posibilidad. Aunque no les obliga, hay que decir que en los últimos meses ha venido cancelando en forma neta los adelantos el gobierno nacional al Banco Central, si bien no es muy significativa la cancelación. Pero es uno de los requisitos que en general el Fondo Monetario pide para la renovación de cualquier asistencia, ya sea como la que está pidiendo Argentina, el Extended Fund Facilities, que los bancos centrales deben comprometerse a disminuir o a limitar la emisión vía adelanto transitorio. ¿Qué otras operaciones están prohibidas para el Banco Central? Garantizar obligaciones del Estado Nacional. De hecho que cuando el gobierno, cuando el Tesoro argentino defaultea la deuda en el 2001, la alternativa de financiamiento que encuentra Mario Blecher, que era el presidente del Banco Central en aquel momento, fue la emisión de las LEBACs, las letras estas del Banco Central, que luego devinieron en las LELIQs actuales, porque no tenía instrumentos para realizar política monetaria. No tenía instrumentos para poder comprar y vender a precio de mercado en operaciones de contado a término, como vimos anteriormente. No puede conceder préstamos a personas no autorizadas a operar como entidades financieras, banco de banco. No puede efectuar redescuento o adelanto, salvo en las condiciones que hemos visto. No puede comprar y vender inmuebles, con excepción de los que usa para su funcionamiento. No es una inmobiliaria. No puede comprar acciones, salvo las emitidas por los organismos internacionales. Es decir, no puede el Banco Central comprar acciones de YPF, de Telecom, etcétera, etcétera. Este es un punto interesante cuando uno mira, por ejemplo, los bancos centrales asiáticos, caso del Banco Central de Hong Kong. Como los países asiáticos en general tienen usualmente tienen superávit fiscal, por lo tanto tienen un muy bajo nivel de emisión de títulos públicos. Cuando los bancos centrales tienen que hacer intervenciones masivas en el mercado, al no tener mercadería, es decir, al no haber un mercado de títulos de deuda pública muy grande, en algunos casos lo que hace, sobre todo el Banco de Hong Kong, lo que hacen es intervenir vía
compra o venta de acciones de empresas que cotizan en las bolsas en los distintos países. O sea, es la manera que tiene el Banco Central de intervenir en el mercado monetario. Obviamente la Argentina estamos lejísimos de eso, tenemos deuda para tirar para arriba y contrario censo, el mercado accionario es prácticamente, iba a decir una palabra, no voy a decir nada, es un mercado muy chico. ¿Qué más? ¿Qué otra operación prohibida tiene el Banco Central? Participar directo o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial, obviamente es un Banco Central. No puede colocar su disponibilidad de instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez. El Banco Central no es un fondo de cobertura, no es un hedge fund, es un Banco Central. Por lo tanto, como las reservas las debe tener en alternativas absolutamente líquidas y con mínimas posibilidades de variación en los precios. Por eso generalmente están en divisas depositadas en el Bank of International Settlement con sede en Basilea. Lo que le da un poco de más volatilidad a la reserva, por ejemplo, en el caso de Argentina, es el oro, que sí tiene algunas variaciones en el mercado. Pero la proporción de oro dentro de las reservas es relativamente baja. No puede pagar intereses en cuenta de depósito superior a la que devenga por la colocación de sus fondos respectivos. Es decir, el Banco Central no le puede pagar a las entidades financieras por los depósitos que realizan montos superiores a lo que devenga por la colocación de esos fondos. Esto es para evitar lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Este déficit cuasi fiscal es cuando el Banco Central paga intereses o gasta por intereses un monto superior a lo que le entra por la revaluación y el devengamiento de sus activos, y eso genera un déficit fiscal adicional que debe sumarse a el déficit crónico del gobierno. Esto era muy común en los años 80 y se cambió allá por los años 90 con la ley convertida y se mantuvo hasta la actualidad. Hay un deber de información, sigo avanzando con la Carta Orgánica, hay un deber de información donde el banco debe informar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria y crediticia. Es decir, hay un permanente, y es lógico que eso ocurra, hay un permanente intercambio de información para poder tomar mejores decisiones, tanto entre el Banco Central como el Ministerio de Finanzas. Dentro de las facultades del Banco Central también está la de fijar los efectivos mínimos, esto es, fijar la parte no prestable de los depósitos, es decir, exigir la proporción de los depósitos que deben mantener, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, que las entidades financieras deben mantener en distintas alternativas. En la actualidad, lo que la norma dice es que las reservas, o sea, la integración de esas reservas, tenés 100 pesos de depósito, el 10% no lo podés prestar, esos 10 pesos los tenés que integrar en las cuentas a la vista que las entidades tienen abiertas en el Banco Central. En la actualidad también se permite que parcialmente esa integración sea realizada o con un título público en particular, el TO21, o con LELIX, por un monto determinado. Pero esos títulos tienen que estar evaluados a precio de mercado para no generar una
diferencia de precio con el resto de los activos de las entidades financieras. Esto se modificó también allá por el 2012. ¿Por qué? En aquel momento se preveía que una de las posibilidades de integrar estos efectivos mínimos sea a través de los saldos en caja de las entidades. Si los saldos en billetes y monedas en el Tesoro, en los cajeros automáticos, incluso en las transportadoras de caudales. A partir de algunas inconsistencias, alguna dificultad de control, se resolvió eliminar esa posibilidad. Obviamente eso perjudicó en cierta forma a los bancos más grandes. No es lo mismo la tenencia de caja de un banco, de una sucursal, que de un banco como el Banco Nación de 350 sucursales. Pero hubo pataleo y marcha preso. Quedó hasta el día de hoy fija ese requisito. Ya habíamos hablado algo del régimen de cambio. El Banco Central deberá asesorar al Ministerio de Economía y al Congreso de la Nación todo lo referente al régimen de cambio, dictar las normas reglamentarias y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exige. Vieron que todas esas fiscalizaciones a quienes compraron, a quienes excedieron de los límites de compra establecidos, las llevó a cabo el Banco Central, sobre todo cuando en su momento publicó las comunicaciones C, donde había un montón de gente, supongo que ninguno de ustedes habrá estado en ellas, que se habían excedido y que tenían alguna sanción por infracción a la ley penal cambiaria. Este punto es interesante. Esto se modificó allá por el año 2003 y habla de lo siguiente en cuanto a lo que es la emisión de monedas y reservas en oro y divisas. Dice, y ya decía, que el banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la nación y ningún otro órgano de gobierno, nacional, provincial, municipal, banco o lo que fuera, podrán emitir billetes y monedas metálicas. Está ahí decir. Después se modificó, aclarando lo siguiente: ni tampoco otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda. ¿Cuáles son estos instrumentos susceptibles de circular como moneda? Y ahí dice las características. Que el emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta su aceptación forzosa para la cancelación de cualquier tipo de obligación y se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre en circulación. Básicamente esto apunta a los bonos provinciales, que allá por fines de la década del 90 y hasta el 2003 había por todos lados. En Córdoba teníamos los famosos LECOR, pero estaban los Patagones, en la provincia de Buenos Aires, los LECOP, que eran nacionales, los Bocanfor de Formosa, los Quebrachos, que eran de Chaco, los de Entre Ríos, que eran los federales. Había bonos para tirar para arriba en todos lados. Los de Tucumán no me acuerdo cómo se llamaban, pero prácticamente en todas las provincias había bonos que funcionaban de esa manera. Vos podías ir al supermercado y comprar, o sea, pagar en la medida que te lo recibían, obviamente, a veces con descuento, a veces sin descuento, pero podías comprar con esa disponibilidad bienes y servicios, se tenía poder cancelatorio. Y la emisión era en montos de 5, 10, 20, 50 pesos, con lo cual era claramente una moneda que circulaba
compitiendo con la emisión monetaria del gobierno nacional. Imagínense que es imposible para un banco central poder llevar a cabo un diseño y ejecución de una política monetaria seria cuando todas las provincias emiten este tipo de títulos. Por lo tanto, eso es a partir de cuando Labaña, que era el ministro de Economía, la presidencia de Néstor Kirchner, resuelve combinar con todas las provincias el rescate de las cuasimonedas, que era como se las denominaba, se impuso este artículo en la Carta Orgánica. Pero, siempre existe la posibilidad del pero en la Argentina, lo que dice es que toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda, denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente y comunicar al Poder Ejecutivo para que te tome las medidas correspondientes. No parece una sanción muy grave para el gobernador de cualquier provincia o el intendente, cualquier intendencia que resuelva alguna cuestión de este tipo. O sea, ¿se puede? No. Y si lo haces, ¿qué pasa? Ahí no tenés un castigo muy importante. Eso cuando, cuando hay alguna crisis económica y los gobernadores hablan de que van a emitir bonos para pagar a los proveedores, es una cosa. De hecho, que Córdoba, la provincia de Córdoba tiene bonos a proveedores y también la municipalidad de Córdoba tiene un bono específico a los proveedores, pero que no incumplen estas prescripciones de la ley. La Carta Orgánica, en su última parte, habla de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias. Esta superintendencia de entidades financieras y cambiarias, quien ejerce la supervisión de la actividad financiera y cambiaria y depende directamente del presidente del Banco Central. Esta administración está ejercida por un superintendente y un vicesuperintendente, quienes son asistidos por subgerentes generales. Tanto el superintendente como el vice son directores también del Banco Central. ¿Qué pueden hacer el superintendente? Calificar a las entidades financieras. Ahora vemos ese punto en particular en las próximas filmes. Cancelar la autorización para operar en cambio. ¿Se acuerdan que para cancelar la autorización para funcionar como entidad financiera hacía falta el acuerdo del directorio? En el caso de una infracción al régimen cambiario, directamente es el superintendente quien firma la cancelación de la autorización por operar en cambios. Aprobar los planes de regulación y saneamiento de las entidades financieras. Pues saben que cuando una entidad financiera tiene problemas de tipo normativo, de liquidez o de solvencia, el Banco Central, y cuando tiene incumplimientos en particular, el Banco Central le obliga a presentar lo que se llama planes de regularización y saneamiento, es decir, un plan de cómo va a resolver ese problema. El Banco Central, ante la presentación, puede aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo acepta, directamente le cancela la autorización para funcionar. Estos son plazos muy, vamos a ver, cuando veamos crisis, pero son plazos muy cortos porque el Banco Central no quiere que haya entidades sospechadas de tener problemas de liquidez y de solvencia, porque eso puede filtrar a la prensa y demás y generar una corrida de tipo bancario. Por lo tanto, son cuestiones que hay que resolverlas muy rápidamente y muy asépticamente. Implementar, aplicar normas reglamentarias de la entidad financiera dictadas por el directorio, establecer los requisitos de cumplir los auditores de entidades financieras y cambiarias. En general, el Banco Central tiene un esquema de control a través de la superintendencia, donde a la entidad financiera la controlan los
auditan las auditorías internas y externas y el Banco Central. Y a su vez, el Banco Central tiene lo que se llama la auditoría de auditorías, donde supervisa en forma exclusiva a los auditores internos y externos de las entidades financieras. Y hay un control cruzado con los auditores. ¿Cuál en este proceso de supervisión, cuáles son los objetivos que tiene el Banco Central? Controlar la situación, evolución económica y financiera de las entidades para corregir problemas de liquidez o solvencia de las mismas. Es decir, eso es crucial. Antes, un proceso de supervisión era bastante más complejo. Tenías que, digo, en la década de los 80, el Banco Central mandaba una misión a una entidad y los tipos estaban un tiempo largo ahí mirando números. Hoy en la actualidad prácticamente todo, y pandemia mediante, todo a nivel informático. El Banco Central tiene hoy las herramientas y la capacidad de saber la situación económico-financiera de cada entidad, prácticamente te diría en tiempo real. Tiene vía los regímenes informativos de las entidades financieras, tiene los datos de depósitos, de préstamos, de tasas, los saldos de liquidez y demás, con lo cual hoy la función del Banco Central es mucho más efectiva que anteriormente. Es decir, además de controlar la situación económico-financiera, también analiza la efectividad de la dirección y o la alta gerencia para la administración de los distintos riesgos que asume la entidad financiera y verificar el cumplimiento de las normas legales, regulatorias o prudenciales que deben hacer los bancos centrales. ¿Sí? La superintendencia es la que se encarga de estos puntos en particular. ¿Cómo? Por eso hablábamos de calificar a las entidades financieras a los fines de la ley de entidades financieras. Esta calificación no hay que confundir, no es la calificación que, por ejemplo, otorgan las calificadoras de riesgo, las sociedades calificadoras de riesgo, a las emisiones de una entidad financiera. Cuando, por ejemplo, digo, Banco Galicia emite obligaciones negociables, ley internacional, tiene una calificación de riesgo otorgada por una sociedad calificadora. No es lo que estamos viendo en este caso. Acá la calificación la otorga la superintendencia a la entidad, a todas las entidades, y lo que se califica es la entidad, no la emisión en particular. Esta calificación que se otorga es confidencial, no puede publicitarse, sino que se informa vía memorando confidencial al directorio de la entidad. El sistema que se aplica y que se llama CamelBig, en la actualidad, se llama así por que las letras coinciden con los distintos componentes. En este caso, se evalúan distintos riesgos, por ejemplo, los riesgos del negocio o los riesgos financieros de la entidad, y esos se analizan vía distintos segmentos, como por ejemplo capital, es decir, si es suficiente el capital de la entidad, la calidad de los activos, es decir, si están bien previsionadas las carteras de crédito, el riesgo de mercado, si no asume riesgos, digo, si la entidad no asume riesgos exagerados para la capacidad de absorción que tiene vía invertir en activos ilíquidos o de gran volatilidad, la E de earnings, que son la de rentabilidad, es decir, no solamente la capacidad de la entidad de generar ganancias, sino también la regularidad de esas ganancias. Si al Banco Central
interesa que una entidad gane 50% patrimonio hoy, pierda 20 el año que viene, gane el 80 el año 3, pierda el 40 en el año 4. Eso te puede dar 20% en promedio. Pero lo que significa eso es que la entidad asume riesgo exagerado. Con lo cual eso puede poner en tela de juicio la liquidez y la solvencia de la entidad en algún punto. Lo que el Banco Central quiere es que la entidad gane 20% por año. Y todos los años igual. ¿Sí? O sea, que sea un flujo continuo de rentabilidad. Lo mismo los niveles de liquidez de la entidad y la B de business, el análisis del negocio, es decir, riesgo, estrategia de la entidad. Si es un banco mayorista, si es un banco minorista, si apunta al mercado de capitales, básicamente, o al trading de bonos, o si se dedica a la intermediación financiera y demás. Por eso hablamos que los riesgos que se evalúan son los riesgos del negocio y los riesgos financieros. Pero a su vez, al Camel Big se le agrega la I y la G, es decir, los controles internos y la calidad de la gerencia, es decir, del management de la entidad, para evaluar los riesgos de gestión. Se supone que si una entidad tiene muy buenos controles internos y un excelente management, es menos riesgosa que una entidad con malos controles y con una alta gerencia cuestionada. Y en general se concentra el foco del análisis en determinar los riesgos de insolvencia y liquidez que pueda sufrir la entidad financiera. Siempre caemos en las dos palabrejas, esas, como les dije al inicio del dictado, que la vamos a ver en forma permanente. Los riesgos de insolvencia y liquidez. ¿Cómo se clasifica esto? De 1 a 5, siendo 1 satisfactorio, que la entidad es solvente en todos sus aspectos y las debilidades no son significativas, pueden ser manejadas por el directorio de la gerencia, hasta el punto 5, severamente deficiente, donde la entidad evidencia prácticas condiciones extremadamente inseguras e insolventes, refleja un rendimiento sumamente deficiente, contiene prácticas de gestión de riesgos inadecuados de acuerdo a la envergadura, complejidad y perfil de riesgo, que concretamente acá tenemos un 10 felicitado y te permito que tengas franquicias en el cumplimiento de las regulaciones prudenciales, acá preséntame dentro de 5 minutos el plan de regulación y saneamiento. Eso básicamente. Y en el medio tenés 2, 3 y 4 que en muchos casos las entidades pueden tener, por ejemplo, 3 en la calificación, pero en algún módulo en particular, caso del sistema, por ejemplo, puede tener 4. Con lo cual, de ese 3 que dice necesita mejorar, está sujeto a que en la próxima revisión levantes el 4 que tenés en el sistema. Si no, se puede llegar a producir una rebaja en la calificación. Y eso tiene consecuencias fundamentalmente en términos de cumplimiento normativo. Dos filminas más y vamos a dejar el sistema de la Reserva Federal, van a ser 15 minutitos, pero ya estamos muy sobre la hora. ¿Cuándo existe desarrollo financiero? Cuando el conjunto de instrumentos financieros, mercado de capitales y los intermediarios disminuyen los efectos negativos de los costos relacionados con la adquisición de la información, los costos de hacer cumplir los contratos y los costos de realizar transacciones. Es decir, lo que hay que disminuir son los costos de la intermediación, hacerlos más seguros y más accesibles para el grueso de la población. Por lo tanto, básicamente ahí lo que necesitas es que haya la mayor transparencia posible, que haya un monitoreo de las inversiones y un ejercicio de control corporativo que permita una comercialización, diversificación y una administración de riesgo correcta y que esto permita a su vez una movilización de los ahorros
dentro de los distintos agentes económicos. Y fundamentalmente, y si se puede, la identificación de los nuevos y más eficientes emprendedores. Esto en la Argentina es un punto que está en deuda. El sistema financiero hoy no tiene la capacidad de asistir a los distintos emprendedores que se tienen que rebuscar como pueden vía las alternativas del mercado de capitales o a través de la estructura de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros especializados. Y esto nos lleva a el concepto de intermediación financiera, que es el proceso por medio del cual las entidades financieras incorporan como usuarios los clientes potenciales de servicios financieros. De hecho que salió una norma el día viernes en la cual las entidades que asistan a personas que no estén en forma previa como lo que se llama las bases de la central de deudores, que no tengan crédito, que no hayan accedido a crédito, se les va a proporcionar una rebaja en el efectivo mínimo. La idea es ampliar, es masificar, es que las entidades tengan un incentivo para ampliar la oferta de servicios financieros, no solamente a los buenos clientes, cuando digo buenos clientes, al segmento ABC1, sino también que bajen a los sectores C2, C3 y de la población, permitiendo esto de la inclusión financiera. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de lo que teníamos previsto. No sé si hay alguna pregunta en particular.